Hola, hoy vamos a meternos en harina con un tema clave, el papel de la Unión Europea en lo social y lo laboral. Tenemos aquí un material académico, denso, sí, pero bueno, muy interesante, sobre cómo la UE ha ido construyendo esa faceta social más allá de sus orígenes, que eran puramente económicos. La idea hoy es entender un poco cómo esas instituciones, esas normas europeas, pues influyen y dan forma al derecho del trabajo de aquí, complementando y a veces, bueno, hasta desafiando las leyes de cada país. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo pasó la UE de ser, digamos, un mercado común a tener esta voz en derechos sociales? Y antes de empezar, una aclaración importante que sale en el material. No hay que confundir la Unión Europea con el Consejo de Europa. Son cosas distintas, orígenes diferentes, enfoques diferentes, aunque las dos buscan una Europa mejor, claro. El Consejo de Europa es más antiguo, del 49, muy centrado en derechos humanos, democracia, la Europa social, por así decir. Y la UE, bueno, su predecesora, la CEE, del 57, arrancó más con la economía, la Europa mercantil. Pues hoy nos centramos en esta, en la UE y su viaje hacia lo social. Vamos allá. Como decíamos, la CEE nace en el 57 pensando sobre todo en el mercado común. La política social, según esto, era casi como un accesorio. ¿Se buscaba la paz a través de la economía? No. Exacto. Las primeras medidas sociales, como la libre circulación de trabajadores o la igualdad de sueldo entre hombres y mujeres, tenían una justificación económica muy clara, vamos, facilitar la mano de obra y evitar competencia desleal bajando sueldos a las mujeres. Incluso el Fondo Social Europeo, el FSE, que se creó entonces, estaba muy enfocado en fomentar el empleo y la movilidad, o sea, muy ligado al mercado. Era una visión, pues eso, muy económica al principio. Pero bueno, la cosa fue cambiando. El material marca hitos clave. El Acta Única Europea, en el 86, ya permitió legislar por mayoría cualificada sobre seguridad e higiene. Eso fue un avance. Sí, porque antes se necesitaba unanimidad y era muy difícil sacar cosas adelante. Claro, y ya se empezó a hablar de diálogo social a nivel europeo, entre sindicatos y patronales. Luego, en el 89, la Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales. Suena importante eso, ¿no? Lo fue, sí, pero más como una declaración de intenciones. Marcaba un consenso creciente sobre la necesidad de una dimensión social más fuerte. Pero, como detallan las fuentes, el Reino Unido se opuso a que fuera jurídicamente vinculante. Vale. Así que se quedó en una declaración política. Importante, marcó una dirección, sí, pero sin fuerza legal directa en ese momento. Reflejaba esa tensión, ¿no? ¿UE económica o UE social? ¿Y Maastricht en el 92? Ujú. Parece que fue un poco agridulce, ¿no? Impulsó la idea de cohesión social, amplió la mayoría cualificada a más laborales. Sí, pero otra vez el freno británico hizo que el acuerdo sobre política social quedara como un anexo, fuera del tratado principal. O sea, un paso adelante, pero un poco de lado, como dices. Vaya. Pero bueno, el gran salto, y en esto coinciden las fuentes, llegó con el Tratado de Ámsterdam, en 1997. Ahí es donde la política social se integra de verdad en el núcleo de los tratados. Ajá. El empleo se eleva a política comunitaria. Con la Estrategia Europea de Empleo, se amplía la base para luchar contra la discriminación, ya no solo por sexo, también origen racial, religión, discapacidad, edad, orientación sexual, y se mencionan explícitamente los derechos sociales fundamentales. Fue, de verdad, un punto de inflexión. Y más tarde, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, la de Niza del 2000, aunque al principio tampoco era vinculante. Exacto. Pero el Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009, finalmente le dio el mismo valor jurídico que a los tratados constitutivos. Esto es fundamental, lo subraya el material. Claro. Y además, Lisboa introdujo la llamada cláusula social horizontal. Esto obliga a tener en cuenta objetivos sociales como el empleo, la protección social, la lucha contra la exclusión, al definir y ejecutar todas las demás políticas de la UE, incluso las económicas. Ahí es donde la dimensión social se consolida ya jurídicamente. Entonces, además de las libertades económicas, la UE ha ido creando todo un corpus de derechos sociales. La Carta del 89 fue un referente, pero la clave hoy es esa Carta de Derechos Fundamentales del 2000, que ahora tiene valor de tratado. Efectivamente. La Carta, la CDFUE, es un catálogo muy amplio. Y para lo laboral, el título cuarto, sobre solidaridad, es crucial, como se ve en los documentos. No vamos a listarlos todos, pero recoge derechos muy importantes. Por ejemplo, Pues mira, el derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa, el derecho a la negociación colectiva y a la huelga, la protección frente a despidos injustificados
o el derecho a condiciones de trabajo justas y equitativas. Ese último suena muy amplio. Y lo es. El artículo 31 de la Carta habla de condiciones justas y equitativas, y ahí entra la salud y seguridad, la dignidad, los límites a la jornada, los descansos, las vacaciones pagadas. Es un derecho que el Tribunal de Justicia, el TJUE, está usando mucho para interpretar la legislación laboral. ¿Sabes? Incluso en temas nuevos como la economía de plataformas. También están ahí derechos sobre conciliación, seguridad social, protección de la salud. Vale. Pero ojo, es importante entender que, aunque la Carta tenga valor jurídico, cómo se aplican estos derechos en la práctica depende de cómo se desarrollen en las leyes concretas de la UE, directivas, reglamentos, o en las leyes de cada país. Y ahí, el Tribunal de Justicia de la UE tiene un papel central interpretando qué significan y cómo protegerlos. Y más nuevo es el Pilar Europeo de Derechos Sociales, de 2017, que empezó a funcionar en 2021. El material dice que es como una brújula político-jurídica actualizada, ¿no? Que está impulsando nueva normativa. Sí, es un compromiso político renovado para impulsar la convergencia social hacia arriba, digamos, y está detrás de varias iniciativas legislativas recientes. Hablemos de uno de los pilares originales con más impacto diario, la libre circulación de trabajadores. Artículo 45 del TFV. ¿Qué implica exactamente? Pues implica el derecho de cualquier ciudadano de un país de la UE, y también de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, a buscar empleo en otro Estado miembro, a aceptar ofertas, a trabajar allí en las mismas condiciones que los nacionales. Sin discriminación por nacionalidad, entiendo. Exacto. Ni en empleo, ni en sueldo, ni en otras condiciones. También incluye el derecho a residir para trabajar y a quedarse después de haber trabajado. Y todo esto, en principio, solo con el DNI o pasaporte, sin necesitar permisos de trabajo específicos. La idea era facilitar la movilidad, claro. Claro, el objetivo era doble. Económico, para que la mano de obra fluyera, pero también social y político, para fomentar la integración. Suena directo, pero imagino que hay normas que lo detallan más. Sí, claro. Hay legislación europea clave. Un reglamento muy importante detalla esa igualdad de trato en el acceso al empleo, condiciones laborales, ventajas fiscales, sociales, afiliación sindical, vivienda, formación, todo. Y luego, una directiva fundamental regula el derecho a residir en otro país de la UE por más de 3 meses y las condiciones para obtener la residencia permanente, que normalmente es tras 5 años de residencia legal. ¿Y qué condiciones son esas? Pues tienes que demostrar que eres trabajador, o que tienes recursos suficientes y seguro médico, o que eres estudiante con seguro y recursos. Ah, vale. Y un punto interesante del material, estos derechos se extienden a los familiares del trabajador de la UE, cónyuge, pareja registrada, hijos menores de 21, padres a cargo, incluso si no tienen nacionalidad de la UE. Eso es clave, sí. Para que la movilidad sea real, la familia tiene que poder moverse junta. Es un elemento muy importante de este derecho. Pero imagino que habrá límites. Sí, el propio tratado prevé excepciones, como recogen las fuentes. Se puede limitar el acceso a ciertos empleos muy específicos en la administración pública. ¿Cuáles? Pues el TJUI lo interpreta de forma muy estricta, solo los que impliquen ejercicio de poder público y salvaguarda de intereses generales del Estado. No vale para cualquier puesto. Y también se puede limitar por razones graves de orden público, seguridad pública o salud pública, pero siempre de forma proporcionada y justificada caso por caso, ¿eh? No vale una restricción general. Entendido. Eso para la gente de la UE y asimilados. Pero, ¿y los trabajadores de fuera de la UE? ¿Los extracomunitarios? Ahí la cosa cambia bastante, ¿verdad? Cambia sustancialmente, sí. La regla general, como dice el material, es que necesitan autorización para residir y para trabajar. Y aquí la política de la UE sigue como 2 vías principales. Por un lado, la política de inmigración legal para los llamados migrantes económicos. Ajá. La UE pone algunas reglas comunes, con directivas, para facilitar la entrada y residencia de ciertos perfiles, trabajadores cualificados, investigadores, estudiantes, temporeros. Y hay una directiva importante, la del permiso único, que busca simplificar trámites y garantizar derechos laborales básicos una vez que se tiene el permiso. ¿Cómo igualdad de trato? Sí, en salario, condiciones de trabajo, despido, pero bueno, la decisión final sobre cuánta gente admitir y en qué condiciones exactas, eso suele ser cosa de cada Estado miembro. La UE establece un marco, pero no decide los cupos, digamos. ¿Y la otra vía? La otra vía es la política de asilo, para gente que necesita protección internacional porque huye de persecución o daños graves en su país, refugiados o protección subsidiaria.
Aquí el objetivo es proteger y garantizar la no devolución. El nuevo Pacto de Migración y Asilo de 2024 está reformando esto ahora. ¿Y en cuanto al trabajo? Pues lo importante para nuestro tema es que una vez que se reconoce la protección, estas personas tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones con los nacionales. E incluso, y esto es relevante, los solicitantes de asilo también pueden obtener permiso para trabajar como mucho a los 6 meses de pedirlo, mientras esperan la decisión. Vale. Entonces, la diferencia clave es que el migrante económico necesita normalmente una autorización previa ligada a un trabajo o a unos requisitos, y el refugiado o protegido obtiene el derecho a trabajar como consecuencia de esa necesidad de protección. Exacto. O incluso durante el proceso. Es un matiz importante que destaca el material, sí. Volviendo a la capacidad de la UE para legislar en lo laboral en general, sobre qué puede mandar Bruselas y sobre qué no. El material deja claro que hay límites: salarios, libertad sindical, huelga, cierre patronal, eso queda fuera. Eso es. Esas materias son competencia exclusiva de los Estados miembros. En la mayoría de los demás temas laborales, condiciones de trabajo, seguridad, igualdad, información a trabajadores, hablamos de competencias compartidas. ¿Y eso qué significa? Pues que tanto la UE como los Estados miembros pueden legislar. Pero aquí entra en juego el principio de subsidiariedad. Que la UE solo actúa si es mejor hacerlo a nivel europeo que nacional, ¿no? Exacto. La UE tiene que justificar por qué su acción es más eficaz. No hay casi competencias exclusivas de la UE en lo social, quizás solo en coordinar políticas de empleo. La competencia principal sigue siendo nacional. El material también distingue entre derecho originario y derivado. ¿Podemos aclarar esto un poco? Claro. El derecho originario es la base, la constitución de la UE. Son los tratados TUE, TFUE y sus modificaciones. Y desde Lisboa también la Carta de Derechos Fundamentales, CDFUE. Son las normas supremas. ¿Y el derivado? El derecho derivado son las normas que crean las instituciones de la UE basándose en los tratados. Las dos más importantes para nosotros son los reglamentos y las directivas. Diferencias. Los reglamentos son como leyes europeas, que se aplican directamente. Una vez se publican en el Diario Oficial de la UE, son obligatorios tal cual en todos los estados. No hace falta que cada país haga una ley para incorporarlos. Como los de libre circulación que decías. Exacto. O los de coordinación de seguridad social. Se usan menos en lo social puro, pero son muy potentes. ¿Y las directivas? Las directivas son la herramienta principal para armonizar lo social. Fijan un objetivo que todos los estados deben cumplir en un plazo. Por ejemplo, un nivel mínimo de protección en despidos colectivos. Pero dejan a cada país elegir la forma y los medios para hacerlo, adaptándolo a su sistema. O sea que necesitan una ley nacional para aplicarse. Eso es, necesitan una norma nacional de transposición. Son muy comunes en condiciones de trabajo, igualdad, seguridad y salud. Casi todo el derecho social europeo se ha hecho con directivas. Aquí viene la pregunta del millón que menciona el material. ¿Y si un país no transpone la directiva a tiempo o lo hace mal? ¿Qué pasa entonces? Pues es una situación compleja, sí. El TJUE ha ido creando soluciones. Ha dicho que si una directiva es clara, precisa e incondicional, un particular sí puede invocarla directamente frente al Estado, si el Estado es su empleador, o ante la Administración, aunque no esté bien transpuesta. Es la eficacia directa vertical. Vale, frente al Estado sí. Pero, como regla general, no se puede invocar directamente una directiva no transpuesta frente a otro particular, como una empresa privada. Esa sería la eficacia directa horizontal. Y el TJUE normalmente no la admite para las directivas. ¿Entonces el trabajador se queda sin protección frente a su empresa? No necesariamente. Hay otras vías. Primero, los jueces nacionales tienen la obligación de interpretar toda la ley nacional que puedan, de forma que sea compatible con la directiva. Es la interpretación conforme. Segundo, a veces se pueden invocar principios generales del derecho de la UE, como la no discriminación, o derechos de la propia Carta Fundamental, que sí pueden tener efecto entre particulares. Ya veo. Y como último recurso, si se demuestra que la falta de transposición ha causado un daño, se puede reclamar una indemnización al Estado por no haber cumplido. O sea que hay mecanismos, aunque a veces sea un poco un lío, ¿no? Entendido. ¿Y cómo se aprueban estas normas, reglamentos y directivas? Pues hay dos caminos principales, según las fuentes. El más común ahora es el procedimiento legislativo ordinario, la antigua codecisión. ¿Qué significa? Que el Parlamento Europeo, elegido por los ciudadanos, y el Consejo de la UE, con los gobiernos nacionales,
legislan juntos casi en igualdad y normalmente deciden por mayoría cualificada en el Consejo, lo que facilita aprobar normas. ¿Y para qué tema se usa? Para la mayoría de lo social: seguridad y salud, condiciones de trabajo, igualdad, información y consulta. La Comisión Europea propone y ellos deciden. ¿Y el otro procedimiento? Es el procedimiento legislativo especial. Se reserva para temas más sensibles políticamente, donde los Estados quieren más control. Aquí decide el Consejo, y normalmente por unanimidad. Uf, unanimidad. Eso debe ser difícil. Mucho más. El Parlamento solo consulta o aprueba. Se aplica a temas como seguridad social, representación colectiva, protección por despido, condiciones de trabajadores extracomunitarios. Entiendo. Y un aspecto interesante que sale en el material es el papel de la negociación colectiva europea. Los acuerdos entre sindicatos y patronales europeos pueden, a veces, implementarse directamente con una directiva del Consejo. Ha pasado con acuerdos sobre trabajo a tiempo parcial, contratos temporales o permisos parentales. Si tuviéramos que agrupar toda esa normativa social de la UE, ¿cuáles serían los grandes bloques? Pues siguiendo un poco el material podríamos hablar de, primero, relaciones individuales. Aquí entra claro la libre circulación y la importantísima coordinación de seguridad social, que no es un sistema único, sino reglas para no perder derechos al moverte. Igualdad de trato, sumar cotizaciones, totalización, poder cobrar prestaciones fuera, exportabilidad. Los famosos reglamentos 883 y 987. Esos mismos. Fundamentales pero complejos. También aquí todas las normas antidiscriminatorias: sexo, raza, religión, discapacidad, edad, orientación sexual, incluyendo la reciente de transparencia retributiva contra la brecha salarial. Normas sobre tipos de contrato, parcial, temporal, etc. Muchísimo sobre condiciones de trabajo. Tiempo de trabajo, jornada, descansos, vacaciones, información contractual, conciliación. Protección en crisis empresariales, traspasos, despidos colectivos, insolvencia. Y por supuesto, seguridad y salud, con la Directiva Marco y muchas específicas. Vale, ese es un bloque enorme. Sí. Luego, relaciones colectivas. Aquí la UE ha legislado menos, pero hay normas sobre participación en empresas europeas, comités de empresa europeos y derechos de información y consulta a los representantes. ¿Y el tercer bloque? Las instituciones. Pues además de la Comisión, propone, el Parlamento y el Consejo legislan, está el Comité Económico y Social Europeo, CESE, que es consultivo, con sindicatos, empresarios, sociedad civil, también comités técnicos como el de Protección Social o el de Empleo, y agencias como la EWOSHA, de Seguridad y Salud, en Bilbao. Y los fondos, claro, como el Fondo Social Europeo Plus, FSE Plus, que invierte millones en empleo y formación. Y mencionaste varias veces al Tribunal de Justicia de la UE, el TJUE. Parece que tiene un papel protagonista. Protagonista absoluto. El TJUE en Luxemburgo interpreta el derecho de la UE para que se aplique igual en todas partes. Su influencia en el derecho social ha sido enorme, sobre todo por las cuestiones prejudiciales. ¿Qué son exactamente? Cuando un juez nacional tiene una duda sobre cómo interpretar o aplicar una norma de la UE en un caso, puede preguntar al TJUE. Y la respuesta del TJUE no solo resuelve esa duda, sino que sienta jurisprudencia, obliga a todos los demás tribunales. Ha sido un motor potentísimo para impulsar cambios sociales en los estados, a veces cuestionando leyes o prácticas muy antiguas que chocaban con Europa. Para ir terminando, el material nos recuerda que, por la subsidiariedad, la UE no lo regula todo. La competencia principal sigue siendo nacional. Pero por otro lado está el TJUE y otro principio clave. Exacto, el principio de primacía. Es fundamental, creado por el propio TJV. Dice que si hay conflicto entre una norma de la UE y una nacional, prevalece la de la UE. El juez nacional debe aplicar la norma europea e inaplicar la nacional incompatible. ¿Y por qué? La justificación, según el material, es que los estados, al entrar en la UE, cedieron voluntariamente soberanía en ciertas áreas. En España, por el artículo 93 de la Constitución. Y esta primacía vale para el derecho originario, tratados, carta, y para el derivado, reglamentos y con matices directivas. Es la garantía de que el derecho de la UE sea efectivo y uniforme. Sin ella, no funcionaría. Claro. La gran pregunta de fondo, que sigue ahí, es ¿hasta dónde llega esa primacía? Sobre todo si choca con las constituciones nacionales. Es un tema central, vamos. Bien, pues ha sido un recorrido intenso, pero creo que muy útil. Queda claro que la Unión Europea es muchísimo más que un mercado. Ha construido,
poco a poco y con tensiones, ¿eh? Una dimensión social y laboral compleja, con derechos, normas, instituciones. Y entender cómo juega todo esto con nuestro derecho nacional es, vamos, esencial hoy en día para cualquiera en relaciones laborales o recursos humanos. Entonces, ¿qué nos llevamos? Pues que el marco legal laboral tiene varios niveles. Y la capa europea añade derechos, pone estándares mínimos, ofrece protecciones que hay que conocer y saber usar. Precisamente. Y si me permites una reflexión final para dejar sobre la mesa. Con la velocidad de los cambios tecnológicos, inteligencia artificial, algoritmos en el trabajo, nuevas formas de empleo digital, ¿están los marcos de la UE que hemos visto, como los de condiciones de trabajo, no discriminación, protección de datos laborales, realmente preparados para estos nuevos desafíos? Buena pregunta. ¿O hará falta una nueva ola de derecho social europeo para que la digitalización sea justa y no aumente las brechas? Es, sin duda, algo a lo que habrá que estar muy atentos en los próximos años.